Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver un pequeño tutorial de DB4O, base de datos orientados a objetos. Y DB4O pues es una base de datos diferente de MySQL o SQL, ya que está orientada a objetos. Y todo las operaciones que hagamos dentro de ella será a través de objetos y no de consultas relacionales como estamos acostumbrados. Para descargar esta librería puedes ir a la página oficial de DB4O, darle a descargar y seleccionar la versión con la cual vas a trabajar. Hay una versión para Java y una versión para .NET, tanto para el Framework 3.5 como el 4.0. Yo actualmente estoy trabajando con el 4.0. Ok, luego que la descargues y lo instales, vamos a ir a nuestro Visual Studio y vamos a empezar a trabajar con ello. Eh, Vamos a hacer una clase que se llame AccessDB4O. Con ella vamos a estar accesando a la base de datos. Y para empezar a invocar los métodos y las clases de esta librería, vamos a hacer referencia al DLL que se ha instalado en nuestra máquina. Para esto, vamos al Solution Explorer, agregar referencia, y en la carpeta en C, archivos del programa, DB4O, en bin, en net, y vamos a importar el DLL db4objects.db4o. Lo importamos y ahora ya estamos listos para invocar todas las clases y todos los métodos que están en esta librería. Ok, lo que vamos a hacer primero es importar dos namespaces que se encuentran en la librería de db4o. Vamos a invocar el namespace db4o y también el namespace config. Con estos dos podemos empezar a trabajar con nuestra base de datos. Bueno, para empezar vamos a crear un objeto que va a ser que nos esté enlazando con nuestra base de datos, con nuestro archivo de base de datos en el disco duro. Este objeto va a ser de tipo eObjectContainer. Ok, bueno, vamos creando el constructor de nuestra clase. Y para crear un objeto de tipo ObjectContainer, lo que vamos a hacer es llamar a la clase db4o embedded y al método estático openFile. Este método openFile lo que va a hacer es la ruta del archivo de base de datos que le enviamos, va a intentar abrirlo, y si no existe lo va a crear. Entonces le vamos a mandar una ruta eh, en, en C, en raíz, y vamos a llamarle db, no sé, object, db object. Tiene que tener la extensión .jab, que es la que utiliza db4o. Ok, con esto, cuando se ejecute esta línea, tendremos abierta nuestro archivo dbObject, o se creará y también se abrirá. Ok, vamos a probar esta línea.
Vamos a decir access db4o. Ok. Ahí está, ya se ejecutó. Para este momento en nuestra carpeta de C debe estar un archivo llamado dbobject. Vamos a buscar. Y efectivamente aquí está dbobject. Vamos a abrirlo. Este de aquí es el Object Manager, incluido con el Visual Studio. Este nos permite ver gráficamente los objetos que hay en nuestra base de datos. Actualmente no hay nada, por eso no se muestra nada. Pero nos dice que sí está creada nuestra base de datos. Ok, para meter un dato en nuestra base de datos, vamos a crear un método. Cabe decir que lo que estamos haciendo, o lo que vamos a hacer en esta clase de Access DB4o, intentaremos hacerlo todo lo más genérico posible, para que les pueda servir para cualquier clase, ya sea la de este ejemplo, clase persona, o si tuvieran otra clase X, que también pudieran usarla para ello. Muy bien, vamos a crear el método insert. Utilizando métodos genéricos, vamos a decir que va a recibir un objeto. Y lo único que haremos en esta clase, en este método, será llamar al método store. Es el que se encarga de dar de alta un objeto en la base de datos. Y desde mi clase principal voy a crear un objeto de tipo persona. Que sea de ID 1, nombre Samuel, apellido Ángel y ciudad Culiacán. Voy a decir db.insert p. Lo ejecuto y haré lo mismo. Voy a conectarme mediante el Object Manager, que está db4o, y en la parte de db4o browser vemos que hay un objeto de tipo persona. Vamos a ver, show all objects, y aquí está el objeto que acabo de dar de alta. Muy bien, este es el método insert. También vamos a hacer un método para consultar, un select. Ok, lo que vamos a hacer ahora es igual. Este método también va a ser genérico, así que si lo desean usar para cualquier tipo de objeto les va a servir. Primero que nada vamos a crear una instancia de la interfaz eObjectSet. Vamos a decir result. Y para las consultas hay varias maneras de hacer consultas en DB4o. La que vamos a usar aquí es la más sencilla, que es mediante el método queryByExample.
se encuentra en DB Query by Example. Nosotros le vamos a enviar un objeto de muestra a la base de datos, y aquellos que coincidan con ese objeto van a ser los que se regresen, ¿sí? Entonces voy a mandar el objeto obj. Si el resultado, si los objetos que se han devuelto son mayores que 0, quiere decir que la búsqueda devolvió resultados. Entonces voy a mandarle el objeto, pero casqueado a su tipo original, t, con estas instrucciones. Perdón. Y si no, vamos a regresar el default. Otra vez. Ok, bueno, les explico. En DB4O, todo lo que tú quieras consultar va a seguir un prototipo. Por ejemplo, si tú le envías un objeto de tipo persona que tenga ID 1, va a buscar los que tengan ID 1, ¿sí? Bueno, vamos a verlo en ejemplo para que quede más claro. Aquí está, aquí estoy. Voy a quitar esta línea. Voy a decirle persona p igual a db.select, y tengo que mandar el objeto de muestra. Vamos a ver. Muy bien, aquí es lo que les decía. Si yo le mando, por ejemplo, con el ID 1 y le mando todos los demás parámetros, y no quiero que la consulta tome en cuenta los demás parámetros, yo los demás parámetros tengo que mandárselos en su valor por default. Para los strings es null y para los enteros es 0. Esto es equivalente a cuando hacemos una consulta en SQL que decimos set el asterisco from persona where id sea igual a 1 y hasta ahí. Si nosotros ponemos algo más, como, no sé, Marcos, va a buscar aquellas coincidencias que tengan el ID 1 y el nombre de Marcos, para que nos ignoren lo demás. No me importa el nombre, solamente me importa que sea el ID 1, ni tampoco los apellidos, ni la ciudad. Le voy a enviar como nulo. Y voy a mandar a imprimir el nombre de esa persona. Ok. Ahí está, Samuel. Ok, eso es para seleccionar de la base de datos. Bueno, por el momento esto sería todo. En el próximo video veremos para cómo hacer el método update y el método delete. Muchas gracias.